Bueno, buenas tardes nuevamente. A continuación les voy a presentar los resultados de un trabajo que hicimos en conjunto con el Banco Mundial justamente ante la atención de este famoso convenio donde se firma Zagarpa-Semarnat, ya que para el Banco Mundial entra un poco en disyuntiva o incongruencia de que por un lado México está tratando de conservar sus bosques y por otro lado está promoviendo cultivos de palma de aceite, que la hipótesis o el conocimiento general que se tiene pues, es que deforesta, aunque vamos a ver que también no es tan así como se plantea. Entonces, por eso es que iniciamos este estudio para poder revisar dónde sí se podría y cómo sí se podría desarrollar nuevas plantaciones. Sabemos que ya hay muchas plantaciones que ya están establecidas, pero cómo tratar de evitar la mayor cantidad de conflictos territoriales por el nuevo establecimiento. Bueno, como contexto, sabemos que México está firmando o ha firmado un conjunto de convenios en donde promueve la conservación, la biodiversidad, la restauración, etcétera, etcétera. Y por otro lado, tenemos que también la misma sociedad pues demanda más productos y si nos ponemos a revisar cuántos productos de los que consumimos utilizan aceite de palma, de aceite, pues nos vamos a dar cuenta que pues realmente estamos fomentando la producción. Entonces, no es verlo mal, sino ver de qué manera sí se pueden hacer bien las cosas. Entonces, como también comentaban hace un momento, en el Plan Agrícola Nacional 2017-2030, este, la Zagarpa establece un conjunto de cultivos estratégicos para México. Y bueno, con un conjunto de retos y de ejes rectores, pero básicamente lo que propone en su objetivo general es el desarrollo de una agricultura sustentable, aunque sabemos que muchas veces no es así. Dentro de los cultivos estratégicos tenemos dos, los básicos y los de potencial mercado. Y aquí justamente es donde entra la palma de aceite. La idea inicial, cuando se comienza a planificar o a planear el desarrollo de la palma de aceite en México, se hablaba de cerca de 100,000 hectáreas para establecimiento. Entonces ahí es donde la gente comenzaba a preocuparse, bueno, ¿y van a deforestar 100,000 hectáreas o cómo se van a establecer? Entonces, por eso, bueno, y dentro de este plan se identifican cuáles son las áreas con potencial para el desarrollo de palma de aceite. Entonces, pues está básicamente los estados del sureste, en los cuales muchos de ustedes van a decir, bueno, pues es que ahí no se puede. Y como son mapas gruesos, pues tampoco no se puede identificar dónde sí y dónde no se puede desarrollar. Por otro lado, también de manera paralela, aunque no sé si tenga algún objetivo juntarlos en el mismo tiempo, se está desarrollando la iniciativa de la interpretación nacional del RCPO, que es un sistema de certificación para palma de aceite, pero para el caso de México, que incluso ahorita está en consulta pública, de acuerdo a las mesas de trabajo que se han ido desarrollando, y hay pues, un conjunto de planteamientos que hay que revisar y aportar. Pero el RCPO también plantea la producción de aceite de palma de aceite de manera sustentable y que sea certificado obviamente, aunque en México hay una gran complejidad porque son pequeños productores y los grandes productores, entonces tiene que irse por las dos líneas de trabajo. Dentro de el RCPO plantea 8 principios, que son los principios en donde tenemos que basarnos por los cuales sí se puede desarrollar la palma de aceite de manera sustentable. Entonces, básicamente estamos enfocados en el 4, que son las buenas prácticas para poder desarrollar esas actividades, y es donde tenemos que plantear todo eso para las nuevas plantaciones. Y bueno, un poquito de detalle es que, por ejemplo, también la palma de aceite no es tan mala como siempre se menciona, ¿no? O sea, no quema orangutanes porque pues no hay en México. Pero también es cierto que en menor área se puede producir mucho más aceite de palma que la misma soya. Entonces, son dos puntos de vista positivos y negativos que hay que tomar en consideración para poder pues planear las acciones de mejor manera.
Dentro de los principios también hay un concepto o un apartado de los altos valores de conservación que plantea que todas las plantaciones deben de hacer una evaluación para poder identificar dónde están esos territorios y obviamente no se ven afectados por el establecimiento de las nuevas plantaciones. Y todo este paradigma, controversia, problemática que o discusión que se ha generado es justamente por esto, de que en Asia el cultivo pues ha provocado grandes deforestaciones, hay grandes parches de 200,000 hectáreas ya conglomerados, los cuales en México no se quiere que sucedan. Entonces, bajo este planteamiento es como tratamos de identificar dónde se podrían generar estos conflictos territoriales y proponer acciones que permitan desarrollarlo de manera sustentable. Y aterrizamos en este concepto de paisaje. El paisaje es un elemento importante a considerar ya que permite establecer acciones de manera sostenible en un territorio determinado para que no todo ese territorio se vuelva en un monocultivo. En este caso es palma de aceite, pero también tenemos ganadería, tenemos cítricos, tenemos el mismo aguacate, etcétera, etcétera. Entonces, el paisaje lo que nos ayuda es a tener una diversificación, buscando la seguridad alimentaria, la productividad, la diversificación, etcétera. Eso es lo que está pasando ahorita en el caso de Chiapas. Acá por el Soconusco, todo este polígono son áreas que ya se están estableciendo cultivos de palma de aceite. Tenemos, por ejemplo, aquí ya casi 6,000 hectáreas compactas de pura palma de aceite. Tenemos más al sur, que es esta zona, con pequeños parchecitos de palma de aceite, en donde la tendencia por su rentabilidad, por su facilidad, pues puede ser que los productores se volteen hacia el lado de la palma de aceite y dejen de producir plátano, mango u otro tipo de cultivos que se generan aquí en la región. Y bueno, aquí está la cronología, imágenes desde el Google Earth que va identificando cómo es que va cambiando el paisaje del 85 al 2018 y ya tenemos una gran matriz de cultivos de palma de aceite. Y es lo que queremos evitar, que sea un solo monocultivo, grandes áreas. Entonces, para esto, lo que estamos buscando es cambiar de un desarrollo regional, que es el planteamiento del Plan Estratégico Agrícola Nacional, a un desarrollo regional sustentable, en donde en la mayoría de las ocasiones trata de buscar cuáles son las áreas que tienen esa aptitud territorial, donde ya está deforestado, que es el planteamiento de hacer cambio de uso de suelo por áreas que ya fueron deforestadas, y donde tenga viabilidad económica, pero en muchos de los casos no se toma en cuenta de lo que ya está legalmente protegido o de las áreas que tienen cierta importancia ecológica. Entonces, si integramos estos dos conceptos, podríamos hablar de un desarrollo regional sustentable y evitar el conflicto territorial por el tema de palma de aceite. Este es el concepto de modelos productivos sostenibles de Conavio, en el cual muchas de estas buenas prácticas son las que pueden incorporarse al cultivo de palma de aceite y muchos otros, que en algunos de los casos es más rentable utilizar buenas prácticas que estar utilizando agroquímicos y estar degradando el medio ambiente. Entonces, ante esto diseñamos esta metodología en donde el objetivo es encontrar estos polígonos, los que pueden ser sujetos a una certificación por el RCPO para la producción de palma de aceite, pensando en nuevas plantaciones. Y para eso tenemos 4 tipos de elementos importantes. Las áreas elegibles son las áreas que ya fueron deforestadas. Es el único lugar donde se plantea que se puede producir palma de aceite. Pero en esas áreas que ya fueron deforestadas, haya agricultura o haya ganadería, hay algunos parches que se encuentran dentro de ANPs. Entonces, por eso es que tienen que ser pues eliminados. No podemos meter una reserva a palma de aceite. Tenemos viabilidad socioeconómica, que son las áreas en donde hay población, en donde hay carreteras, en donde están cerca de una procesadora, etcétera, etcétera, que hay que seleccionar. Hay áreas de importancia ecológica, hay corredores que pueden, la palma de aceite puede generar ciertos problemas y afectar a la biodiversidad. Y también las áreas que tienen aptitud agroclimática. Entonces, un
un agrónomo no se preocupa mucho de si el suelo da o no da, le echa fertilizante. Si llueve o no llueve, pues le pone riego. Entonces, pero el objetivo es de buscar los mejores territorios para que también económicamente se vea beneficiado. Entonces, bajo este planteamiento, pues fuimos identificando cada una de las capas. En el caso de la aptitud agroecológica, las determinamos a partir del paquete tecnológico que plantea el INIFAP, que fue también una segunda versión que fue solicitada por el grupo o el sector palmero, y pues los factores que determinan dónde sí, dónde no se puede desarrollar, la viabilidad socioeconómica, que tengan acceso a las vías de comunicación, acceso al mercado, que promuevan el desarrollo de las comunidades como trabajo, exista mano de obra, importancia ecológica, ubicamos todo lo importante, para aves, para primates, para áreas protegidas, etcétera, etcétera. Las áreas de exclusión, pues todo lo que legalmente está protegido, que son sitios Ramsar, ANPs, manglares, vegetación arbórea que no se puede deforestar, cuerpos de agua, ríos perennes y las UMAS, que ya tienen un manejo. Y por otro lado, las áreas disponibles que se identifican a partir del uso de suelo actual y las áreas que se deforestaron. Regresamos otra vez a los mapas del INEGI, porque también el RCPO plantea que no se puede utilizar ningún área que se haya deforestado recientemente. Entonces ya en mapas tenemos el mapa del INEGI, del 250,000, en donde tenemos los tipos de vegetación y simplemente identificamos lo que es agricultura y ganadería. Y tenemos esto. Es decir, si no queremos provocar deforestación, esas son las áreas que podrían ser viables. Pero dentro de esas áreas tenemos Ramsar, ANP, UMAS, manglar, agua, etcétera, etcétera, y es esta sumatoria. Entonces, todo esto ya existe una ley que prohíbe o no deja que se pueda establecer este tipo de cultivo. Y es todo lo que está en verde. Entonces, si lo restamos, este sería el resultado. Las áreas de exclusión es todo lo que está en este color como cafecito. Las áreas incompatibles que pues están deforestadas pero están en ANPS, es un sitio Ramsar, etcétera, y donde sí se podría desarrollar sin meternos en problemas legales. Entonces, la aptitud del territorio la determinamos a partir del paquete tecnológico del INIFAP y hay un documento a nivel internacional que también plantea todos los requerimientos que necesita La Palma para poder tener un buen desarrollo. Con esto diseñamos esta matriz en donde las variables que determinan la potencialidad o la aptitud del territorio es la precipitación media anual, la sequía o los meses secos, la temperatura media anual, la mínima, la máxima, los suelos, la pendiente y la altitud. Entonces, dependiendo de las condiciones, se van identificando dónde es apto a marginal y dónde de plano no es apto ese territorio para el cultivo de palma de aceite. Todo plasmado en mapas con la información disponible desde la UNAM, el Instituto de Ciencia de la Atmósfera, el INEGI, CONABIO, etcétera, etcétera. Obtenemos esto ya en los rangos que les mostraba yo anteriormente. Óptimo vale 5, marginal vale 1. Marginal significa que si yo siembro, pues puede ser que coseche algo, pero realmente económicamente no va a ser rentable. Entonces, no se puede producir. Y producción baja a óptima. Todos los colores tienen una congruencia con los valores asignados. Entonces vemos dónde existen problemas en cuestión de sequía, de temperatura, dónde sí se puede, la altitud, etcétera, etcétera. Y la sumatoria de esto nos da este escenario, donde sí existe cierta aptitud del territorio. Sin embargo, bueno, con esto llegamos a concretarlo en la metodología en estas áreas. Sin embargo, tenemos que excluir esto y esto, las áreas donde no se podría. Entonces, con criterios socioeconómicos tenemos donde hay carreteras. Obviamente, el cultivo, la semilla, tiene que transportarse, según el paquete tecnológico, en 24 horas y no se comienza a degradar, y por lo tanto proponen que no esté alejado de 40 kilómetros de las procesadoras, donde hay mano de obra y donde las comunidades se encuentran en muy alta y alta marginación. Entonces, la sumatoria de estas capas, que ya fue una interpolación con las localidades y con los datos del censo del 2010, obtenemos este resultado, donde con estos criterios hay cierta aptitud territorial o vocación territorial para el cultivo de palma, ¿no? Pero también tenemos, a pesar de esos sitios donde hay importancia ecológica.
Entonces, juntamos toda la información de importancia ecológica desde AICAS, buffers ANPs, corredores, polígonos del aire, donde hay comunidades indígenas, regiones terrestres, etcétera, etcétera. Y con esto lo que obtenemos es esta parte, donde hay una importancia ecológica y cultural, donde se podría o no se podría desarrollar el cultivo de la palma. Entonces, en resumen, tenemos las áreas disponibles, las áreas que tienen que ser excluidas, tenemos como resultado las áreas elegibles, el territorio que agroclimático, que socioeconómicamente es viable y tenemos cierta viabilidad. Pero ¿qué pasa cuando sumamos? Tenemos áreas en donde las características agroclimáticas y socioeconómicas son viables, pero también son áreas con importancia ecológica. Entonces, sí es cierto que se puede sembrar, pero también es cierto que vamos a generar conflictos territoriales porque son sitios importantes para la biodiversidad. Entonces, la sumatoria de estos dos mapas lo que nos dice es que los polígonos en color de verde a rojo son los sitios en donde sí se puede desarrollar la palma de aceite, pero no generaría ningún conflicto territorial a partir del análisis que les comentaba anteriormente. Y todo lo que está entre azul y morado es donde sí hay potencial, pero ecológicamente hay un instrumento, un estudio que dice que eso es importante para aves, para humedales, etcétera, etcétera. Entonces, si se sigue detonando más cultivos aquí, seguramente va a haber un conflicto territorial por el desarrollo de nuevas plantaciones de palma de aceite y pues la biodiversidad o los ecosistemas que estén en ese sitio determinado. Muchas gracias. Un eficiente uso de tiempo. ¿Preguntas? ¿Puede regresar la diapositiva anterior? Gracias. ¿Preguntas? ¿Llegaste a calcular cuál es el área, cuánto mide en hectáreas el área óptima de cultivo para palma de aceite? Que es más o menos, bueno, es un poco más lo que existe actualmente, ¿no? En esa área más o menos. Ok, gracias. Esto pensando en que ya hay plantaciones y están intercaladas tanto en el sur de Chiapas como también en Tabasco o allá por la encrucijada, ¿no? O sea, ya existe, pero el que exista no significa que no esté generando conflicto territorial. Tal vez está funcionando como barrera a la conectividad, está arrojando agroquímicos a lo mejor. Habría que ver el paquete tecnológico que está estableciéndose en ese lugar. Bueno, y por otro lado, se llegó a calcular cuáles eran las motivaciones o cuál era la situación socioeconómica de las personas que han llegado a hacer este tipo de cambio de uso de suelo. No, en este caso no. Solamente para el análisis para ver dónde hay vocación territorial, que es pues la infraestructura y la población que existe con ciertas capacidades para poder desarrollar la actividad, te planteó a partir del índice de marginación por localidad, pensando en que las de muy alta y alta marginación son los que se verían beneficiados por el establecimiento de una nueva plantación porque les genera empleo y ese tipo de cosas. Pero es una hipótesis, no claro. Quiere decir que se vaya a hacer así. Gracias. Ya, Jorge. ¿Qué tal, Gerardo? Bueno, primero que nada, pues felicitar por el trabajo, ya lo conocía. Tuvimos oportunidad como federación de sumarnos en las mesas que hicieron para generar estos mapas. Como sector palmero, pues sin duda alguna esas herramientas a nosotros nos sirven para planeación. De hecho, la misma certificación que comentaba Gerardo es hoy en día el eje rector de crecimiento del sector. Entonces, información como esta, el padrón que generó el CIAP y todos estos criterios ambientales que se tienen son requisitos para la certificación para que las empresas puedan sembrar. Incluso se requieren estudios previos que pueden llegar a tardar hasta 1 año y medio para el establecimiento de nuevas plantaciones. Entonces, por la parte empresarial, el compromiso para este tema es muy claro. Aquí el problema es el tema del pequeño productor.
estos pequeños productores, que la mayoría de los productores que tenemos en el país son entre 5 y 10 hectáreas, y son productores que han hecho han incitado un poco el tema del cambio de uso de suelo, y además están en zonas que no son del todo idóneas para la palma, y motivados por el tema de ser un buen motor económico, ¿no? De hecho, es uno de los sectores más rentables en el sur. Y creo que ese ha sido como la motivación para impulso del sector, ¿no? Yo nada más quería agregar, creo que es importante que el sector forestal, que las personas expertas en todos estos sistemas puedan contribuir a sectores como el tema de la palma de aceite, para que podamos generar herramientas como estas que son necesarias. Las empresas lo tienen que adquirir, lo tienen que comprar por su cuenta, pero lo que requerimos es un gran apoyo para el tema de los pequeños productores. Sin duda alguna, esa herramienta, lo que buscamos es que el gobierno pueda visualizarla como esta herramienta de planeación, y que no quede nada más allá en las intenciones del sector privado, ¿no? Sino que sea un conjunto entre varios actores, para que la planeación y crecimiento del sector pues pueda ser de manera ordenada, ¿no? Era un comentario. Gracias. Bien, muchas gracias. No sé si hay alguien más que quisiera hacer una pregunta, damos la oportunidad a alguien más, y si no, para poder pasar a la siguiente presentación. ¿Sí? Bien, muchas gracias. Luego te buscamos para ver cómo nos organizamos con lo del aguacate en Jalisco. Gracias. Bien, le pedimos entonces ahora a mi compañero Hugo Nolasco para presentar y Armando, que en conjunto va a presentar la prueba piloto de plataforma EO Labs para la validación del aguacate cero deforestación en Jalisco.